Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El presidente Barack Obama esta semana hizo un importantísimo discurso. Para muchos observadores, sus palabras en alguna medida establecieron nuevos compromisos políticos para esta gran nación, pero también generó una perspectiva diferente entre las relaciones entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Sin dudas, el aliado más firme, más fuerte y más sólido de los conceptos democráticos occidentales en esa parte del mundo tan convulsa. Para abordar el discurso, sus repercusiones, pero también sus repercusiones en Estados Unidos, hemos invitado a un amigo de esta casa, al abogado estadounidense Bob Macaulay. Con él vamos a tratar esta situación que ha generado el discurso del presidente Barack Obama. Bob, gracias por estar acá. Bueno, mucho gusto, encantado. Entrando en caliente y rápido, en tu opinión, el discurso del presidente. Bueno, el discurso fue un discurso muy amplio, tocando muchos temas respecto a la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, especialmente dado lo que ha sucedido en los últimos meses. Es un buen momento para hacerlo, porque hemos visto necesario dado lo que ha pasado en los países musulmanes árabes, en la llamada primavera árabe, donde han caído algunos gobiernos, otros están en peligro. Hay una guerra civil en Libia, donde OTAN y Estados Unidos están participando a favor de los rebeldes. Hay disturbios en Siria, en Bahrein, Irán, no sabemos de qué va a pasar, Arabia Saudita, o sea, mucha inestabilidad en la región. Hay muchas olas y fuerzas democráticas ahí, pero también hay la amenaza del fundamentalismo radical islámico que podría entrar en vez de las dictaduras seculares que han existido. O sea, se puede derrocar un régimen, pero ¿qué viene después? O sea, hay esa situación, y obviamente hay el gran éxito de matar a Bin Laden, el impacto en la guerra contra los yihadis, los terroristas violentos del Islam radical. Entonces, todo eso está sucediendo, y además sigue el problema entre Israel y los palestinos. Acaba de celebrar otro aniversario de la fundación de Israel, y los palestinos han hecho unos disturbios, ataques, y más gente ha muerto, y es un problema que no para. Entonces, el presidente también está tratando de empujar el llamado proceso de paz. Pero ¿en qué medida? Y el tema de Israel quisiera que lo abordáramos más adelante, porque es más complejo, sin duda alguna, no solo por lo que significa en esa parte del mundo, sino también el significado y la importancia que tienen sus relaciones con Estados Unidos. Pero el discurso del presidente Barack Obama hacia el mundo árabe, ¿cambia en alguna medida la conducta histórica de los gobiernos de Estados Unidos que apoyaban a esos regímenes de fuerzas seculares, y se aprecia que el presidente Obama no está dispuesto a seguir apoyando más a regímenes seculares, pero que no respetan las democracias? Bueno, este discurso representa realmente un abrazo de Obama a la política de Bush, de la agenda de libertad, Freedom Agenda, porque el señor Bush fue bien abierto en 2004, 2005, de que él quiso estimular, fomentar democracia, libertad en esa región. Y el presidente Obama inicialmente hablaba de una política más, entre comillas, realista, ¿no?, buscando estabilidad. Hizo su gran discurso en 2009 en Cairo, en Egipto, durante el régimen del señor Mubarak, cuando él dijo que ningún país puede imponer su sistema, no se puede empujar gente a hacer cosas, cada país es diferente. O sea, él estaba dando un lenguaje de respetar los sistemas diferentes, y efectivamente rechazando la agenda de Bush de empujar democracia en todos lados. Entonces, hoy Pero día, permíteme, Bob, sí, y sin ser a favor de Bush, ni estar a favor de Obama, tratando de ir a la justicia histórica, el presidente Bush planteó eso, una agenda democrática, pero los gobiernos de Estados Unidos históricamente, incluyendo el de Bush, el del presidente Clinton, etcétera, habían apoyado regímenes despóticos, como era el de Túnez, como era
como es el de Marruecos, como es el de Arabia Saudita, como era el de Egipto, etcétera, Sí. etcétera. O sea, había un discurso de impulsar la democracia, pero no se apreciaba que ese compromiso se ventilara con aquellas naciones con las cuales este país tenía mejores relaciones. Bueno, sí, la retórica del señor Bush fue muy idealista en ese sentido, pero mantenía buenas relaciones con dictaduras en Pakistán, en Egipto, Arabia Saudita y todo, pero también hay que recordarse que en aquel entonces la prioridad fue la guerra en Irak, o sea, plantar la semilla de democracia en ese país como un supuesto modelo. Claro que esa tarea fue muy difícil, bien más difícil. Muy complicada. Muy complicado, más complicado que lo previsto. Entonces él no quiso socavar a Mubarak y esa gente durante ese problema. Ahora que Irak está más estable, está andando mejor, incluso el presidente Obama señaló a Irak como ejemplo de democracia árabe, de una sociedad multiétnica que se puede cooperar para buscar una solución. Entonces, ahora el momento ha cambiado también el hecho de que la presión social en Egipto finalmente estalló ahora, pero demoró, o sea, las presiones que empezaban hace años, finalmente en el otoño del año pasado estallaron, y tal vez por una coincidencia también del vendedor en la calle de Tunisia, que se inmoló por frustración con la corrupción allá, o sea, y con el internet, con Facebook, o sea, la tecnología existe más para organizar revoluciones así. Entonces, todo sigue andando, pero Obama estaba respondiendo a la realidad del Medio Oriente. Pero ahora con este discurso. Sí. Este discurso ya no da espacio para seguir respaldando regímenes como los de Yemen, de Bahrein, etcétera, ni del propio Pakistán. Bueno, hay que seguir. O sigue habiendo espacio para eso. Respaldando, pero está mandando mensaje a los gobiernos de que hay que cambiar. No se puede mantener indefinidamente un régimen como una dictadura así que oprime a la gente. O sea, hay que buscar reformas políticas y también económicas, porque hay mucha frustración allá. Hay países muy mal administrados, muy corruptos, y no hay oportunidad. Cuando hay una masa de hombres jóvenes sin oportunidad, ahí está la cosa. Egipto económicamente está muy mal manejado, y los otros países también. Entonces, el presidente está mandando ese mensaje, pero es muy, muy delicado, porque si cae el gobierno, ¿qué viene después? Y es muy interesante también que no mencionó nada de Arabia Saudita. Esa era mi pregunta. Sí. ¿Llega esta propuesta de democratización de gobiernos con más equidad también a Arabia Saudita? ¿Crees tú que llega allí o hasta ahí nos paramos? Bueno, está en los intereses de Estados Unidos en este momento mantener estabilidad del flujo de petróleo, y Arabia Saudita es tan grande, es el gorila de 800 libras, entonces no se puede. Hay que tener un cambio allá también, pero hay que tener mucho cuidado en eso. O sea, el presidente tiene que ser realista en esto. Está mandando un mensaje, empujando el proceso hacia la democracia, pero no es una cosa que va a cambiar de hoy para mañana. Y también seguramente el Departamento de Estado, la CIA, las Fuerzas Armadas están vigilando cuáles son las varias fuerzas dentro de esos países, qué puede acontecer si se cae tal líder. Y Siria, por ejemplo, no sabemos lo que va a pasar. Egipto va a tener elecciones en septiembre, o sea, es muy peligroso todo esto. Y un candidato de los hermanos musulmanes tiene muchas posibilidades. Claro, o sea, los palestinos tenían elecciones unos años atrás en los territorios ahí, y jamás fue elegido en Gaza. Mira lo que pasó ahí. Y la autoridad en el otro territorio del lado oeste del río Jordán también ha tenido En esa parte del mundo, sí. aparte de Israel, hay otras dos naciones. Una con la que Estados Unidos tiene buenas relaciones y otra con la que tiene relaciones históricas críticas. Me refiero a Siria y Jordania. En Jordania se han producido manifestaciones muy serias en contra del rey. En Siria se calcula que pasan de 800 los muertos causados por Assad. En Libia estas protestas lograron de que Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, pues encabezaran una solución o una propuesta de solución para el diferendo libio. ¿Por qué, en tu opinión, Estados Unidos no se inmiscuye en el problema sirio en la medida que lo hizo en Libia? Bueno, Libia fue un caso donde estaba al borde de un masacre, ¿no? O sea, realmente la resistencia armada se estalló mucho más rápido, pareció que hubo un chance de un cambio, y realmente hubo
el error, yo pienso, por parte del presidente fue esperar unas 3 semanas. O sea, el momentum estaba con los rebeldes, estaba con la oposición, estaba una avalancha contra Gaddafi, y en vez de en ese momento mandar los aviones norteamericanos para poner una zona de no volar y básicamente quitar a Gaddafi sus armamentos más fuertes, entonces él dejó Gaddafi tomar la iniciativa y casi estar al punto de masacrar, aniquilar la oposición. De ahí entró y ahora estamos estancados. Entonces, pero es que la realidad es que no podemos entrar en cada país militarmente. Siria es un país gobernado por un dictador más eficiente y había mejor chance de victoria en Libia, pero también el peligro de matar miles de personas fue una cosa que no se podía evitar. Entonces, en Siria hay apoyo moral, pero no va a haber intervención militar. Ojalá que el pueblo pueda. Sí. Algunos plantean, quizás con un poco de cinismo, que todo lo que acontece en Siria es que, a pesar de su alianza con Irán, es también parte de un balance, de un fiel muy inestable. Que Siria, a pesar de ser una dictadura, no ha perseguido nunca a los grupos religiosos contrarios a los conceptos musulmanes, al islamismo. Que Siria, a pesar de todo, ha sabido controlar a Irán e impedir que Irán pues asuma el control del país, y que el propio Israel tampoco quiere cambios en Siria que puedan desencadenar conflictos mucho más serios. ¿Qué tú opinas de eso? Esa tesis podría tener razón, pero yo pienso al contrario, que Siria es una fuerza de desestabilizar. Ellos son aliados de Irán. Ellos mandaron muchos yihadis a Irak para ayudar los insurgentes allá. Ellos son grandes aliados de Hezbollah en Líbano, están atropellando al pueblo de Líbano y realmente son gran aliados de Irán. Si cae Assad, eso va a tener consecuencias muy fuertes en Irán. La realidad es que el país más peligroso en la región para nosotros, Estados Unidos, es Irán. Y Irán es un país donde tenían las manifestaciones de los jóvenes hace 2 años y el presidente Obama básicamente no dijo mucho, dejó la cosa basada en su realismo, digamos, y su pensamiento de que podría negociar con el régimen. Entonces, si el pueblo sirio puede derrocar ese dictador Assad, eso va a mandar un mensaje muy fuerte en Irán, y quizás algún día el pueblo de Irán se va a levantar contra el régimen, y eso es la esperanza, porque acción militar contra Irán no va a suceder, no creo. El pasado viernes, el gobierno sirio había matado a más de 30 manifestantes. Y esto es interesante, tú mencionabas hace un rato que en Libia la oposición se armó y enfrentó al gobierno. En Siria el gobierno está matando a personas desarmadas. Está matando a gente armada, está matando a gente que salen a la calle a manifestar, a pedir sus derechos, y Occidente pues realmente no ha hecho pronunciamientos firmes y se ha iniciado una política dura en contra del régimen de Assad. Bueno, han hecho pronunciamientos, pero eso no tiene ningún impacto cuando un dictador está dispuesto a matar a su gente. Él no está matando en masa, pero está mandando señales. Los iraníes hicieron lo mismo hace 2 años, o sea, mataban unas cuantas personas por aquí y por allá para mandar mensaje a los jóvenes. Entonces, la realidad es que en Libia era una situación que pareció más fácil de hacer. Y o sea, Gaddafi fue un dictador en un país tribal donde la oposición se basaba en otras tribus. Era mucho más fácil organizar una oposición. En Siria realmente es un gran aliado, mano derecha de Irán. O sea, entrar militarmente allá es muy, muy difícil. Y la realidad es que en esta primavera de los árabes, la realidad es que los dictadores suaves han caído, mientras los más asesinos, más duros, más brutales se pueden mantener. Los que están dispuestos a matar a su gente sin vergüenza se pueden quedar. Pero Bob, especulando, es lo que está pasando. Se está buscando la manera, y ya se ha logrado, enviarle armas a la oposición libia. ¿No podría hacerse lo mismo con la oposición siria? Hay que tener mucho cuidado en cómo hacerlo, pero es mucho más difícil. Ese país está bastante más bajo el control, es mucho más controlable, más chiquito el país y todo. Yo creo que Estados Unidos debe ayudar a la oposición de la manera más práctica, pero abiertamente para Estados Unidos entrar allá quizás no tendría buen mensaje. O sea, la oposición tiene que parecer independiente, pero es siempre un problema cuando hay una rebelión contra el dictador anti-norteamericano, porque si la oposición se parece como una herramienta de Estados Unidos, pierde credibilidad.
pero lo que pasa ahí es que no podemos salvar todo el mundo, es que hay varios países en peligro, varios pueblos sufriendo, y Estados Unidos no puede ser todo. Todavía tenemos la guerra en Afganistán, todavía no hemos salido de Irak, Libia, tenemos que vigilar a Al-Qaeda, o sea, es muy difícil ser policía del mundo, y esa región es una región muy difícil. ¿Consideras que la política exterior del presidente Obama ha sido efectiva más allá de la muerte de Osama Bin Laden? Bueno, su política de defensa nacional contra los enemigos principales, que son Al-Qaeda, los terroristas, los yihadis, esa gente, él básicamente ha mantenido lo que hizo el señor Bush, y está más duro todavía. O sea, él está mandando sus cohetes, entre comillas, drone, ¿no?, para matar los sospechosos. Los aviones no tripulados. Sí, o sea, antes él y su gente quejaba de que Bush mandaba a la gente a Guantánamo sin juicio. Él está matando a gente sin ni capturarlos, o sea, pero eso puede ser necesario, dado la naturaleza del enemigo. Yo creo que el presidente ha hablado con los asesores de seguridad nacional, los generales y todo, y ahora se da cuenta de que fue necesario lo que estábamos haciendo, y él está, yo pienso, determinado de proteger el país. Pero yo pienso la prioridad del señor Obama es su agenda doméstica, y él sabe que un desastre internacional va a ser un desastre para su política izquierdista doméstica. O sea, él realmente quiere mantener estabilidad en el extranjero y está dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerlo, aunque su retórica todavía es un poquito diferente. O sea, en realidad está con la mano dura contra los enemigos, que está bien, pero él quiere empujar su agenda doméstica donde hay más peligro para este país. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para abordar la agenda doméstica, así Correcto. que vamos a hacer algún día otro programa sobre ese tema. La política del presidente Obama hacia Israel. Sí. Evidentemente, sus declaraciones de que hay que dar un arreglo entre los palestinos, que se cree el Estado, la autoridad palestina, se cree el Estado palestino, y que Israel y ambos estados llegan a un nivel de convivencia retomando las fronteras del año 67, previa a la Guerra de los 6 días. ¿Consideras que esto lo van a asumir con satisfacción el pueblo israelí, más allá de las facciones? ¿Crees que la mayoría de los israelitas van a estar a favor de este acuerdo de paz regresando a las fronteras de los 6 días? Yo no creo que es realista lo que dijo el presidente. Él lo dijo para mandar algo un poquito más allá de lo que el gobierno norteamericano había mandado en otros discursos de otros presidentes. O sea, él estaba en ese discurso tratando de abrir puertas y mejorar, digamos, las relaciones con el mundo musulmán y árabe. Pero la realidad es que Israel tiene que defenderse, y volver a esas fronteras del año 67 quiere decir que en el medio hasta 9 millas entre la frontera y el mar. O sea, Israel sabe el peligro que encuentra con sus vecinos, y en realidad lo que dijo el señor Obama fue otro discurso entre las docenas que hemos escuchado en las últimas décadas. Es un discurso peligroso, sí, muy peligroso, porque del grupo de los 4 que apoya el proceso de paz del Medio Oriente entre Israel y Palestina se manifestaron totalmente de acuerdo con lo dicho por el presidente. Sí. O sea, se ha abierto una caja de Pandora donde de hecho Israel aparentemente está quedando solo, me refiero al gobierno de Netanyahu, aunque la ex canciller Livni, pues ya criticó a Netanyahu y dijo que Netanyahu no debería defender la frontera del 67, sino aceptar la propuesta del presidente Obama. Lo que el presidente dijo, la frontera de 67 es la base, pero hay que hacer ajustes basados en seguridad y cosas. Lo que Estados Unidos puso el caramelo, pero envuelto. Pero no, es que hay detalles para arreglar, porque ahora existen asentamientos muy grandes de israelitas que están en el territorio ahora que los palestinos quieren, del territorio que Israel conquistó en 67. Entonces, eso no se va a quitar nunca, y Estados Unidos, bajo el presidente Bush, dijo en 2004 que eso queda, punto, eso no se puede cambiar. Lo dijo el Congreso estadounidense. Sí, el Congreso también. Entonces, el presidente Obama está tratando de ganar ¿Tú crees que es una acción política de decir, estamos dispuestos a dar X números de concesiones y poner eso como un extremo y a partir de ahí negociar? Yo creo que el presidente está tratando de ganar puntos de relaciones públicas con el mundo árabe musulmán. Este conflicto. ¿Con qué objetivo? Sí, porque realmente Israel nunca va a negociar con su seguridad. O sea, ellos no van a hacer nada que va a poner su existencia, su seguridad en peligro. Y todavía ahora el gobierno palestino ahora es una sociedad, gobierno de unificación nacional entre Hamas,
que está en su constitución, la meta es destruir Israel y la autoridad palestina. ¿Cómo se puede negociar con esa gente? Entonces realmente los israelíes han escuchado este disco por décadas y décadas y realmente el presidente Obama está empujando la retórica un poquito más hacia el lado palestino, pero Netanyahu y su gente no van a cambiar esto. Hay una minoría en Israel que todavía piensa que si somos más dulces y más suaves, los palestinos van a cambiar, pero hay un conflicto de cultura, de actitud, de sistemas, porque no hay cultura democrática entre los palestinos. Los palestinos democráticos son oprimidos, son matados, son intimidados, o sea, va a demorar mucho tiempo y hay que tener otros líderes. ¿No pone Obama en riesgo la alianza histórica de Israel y Estados Unidos con estas declaraciones? Yo creo que sí. La reacción inicial de muchos líderes judíos norteamericanos ha sido bastante negativa, con excepciones, y el señor Obama no tiene la credibilidad de décadas de apoyar a Israel. Al contrario, antes de ser presidente, él estaba muy asociado con gente de la izquierda radical en este país, el predicador Jeremiah Wright y un profesor palestino, Rashid Khalidi. Sin embargo, su jefe de despacho en la Casa Blanca era un judío. Sí, un ex soldado de Israel, Rahm Emanuel, pero de todos modos el presidente no tiene la misma credibilidad, quizás, por ejemplo, un señor Richard Nixon que se va para China en el año 72, un anticomunista muy fuerte, tenía credibilidad para abrir la puerta con los comunistas en China. Señor Obama, hay muchas dudas de cuáles son sus creencias verdaderas. Él puede dar un buen discurso, es un hombre muy inteligente, pero él tiene un equipo con muchos judíos americanos en su administración, pero ¿cuál es su meta? No sabemos. Es un político muy práctico que va hasta el límite en la política doméstica, y también con Israel hay dudas de lo que él realmente quiere hacer. Lo que llama la atención en todo esto, y sin pretender restarle importancia a la situación del Medio Oriente, es que América Latina sigue descuidada. Sí. O sea, no se aprecia por parte, yo sé que son muchos los problemas que tiene Washington y muy graves en el resto del mundo, y América Latina, salvo Hugo Chávez y dos o tres de esa comparsa maléfica, pues no hay un gran peligro. Pero América Latina está descuidada por completo. El mismo caso que ocurrió cuando el presidente George Bush. No, bueno, es que a partir del 11 de septiembre del año 2001, Latinoamérica ha sido, como dijiste, descuidado por parte de Estados Unidos, con razón. Yo pienso como norteamericano que, dado el enemigo principal que tenemos que estar más preocupados con la gente que quiere matar nuestra gente y los terroristas tan peligrosos, pero eso tiene consecuencias. Hugo Chávez ha tenido por una década la habilidad de hacer lo que le da la gana, o sea, eso no habría pasado. En México es muy triste lo que está pasando hoy en día. Hay que recordar de que en septiembre de 2001, presidente Bush hizo su primer cumbre internacional con el primer jefe de Estado extranjero que visitó. ¿Quién fue? Vicente Fox de México. Una agenda de reforma migratoria, cooperación económica, lucha contra el narcotráfico, estrechar los lazos de los dos vecinos. Había una agenda pro Latinoamérica que Bush tenía que echar al basurero. ¿Y tú crees que eso lo afectó el 9/11? 9/11 sin duda. Osama Bin Laden hizo gran daño a Latinoamérica indirectamente por eso. Estados Unidos ha dejado a los latinos, o sea, los latinos son responsables por su país, pero Estados Unidos empujando las corrientes buenas y impidiendo las peligrosas es una ayuda a la región. Entonces, ahora quizás podríamos volver a poner más atención, porque con la muerte de Bin Laden, con la salida de Irak, yo creo que va a haber una solución en Afganistán. O sea, yo creo que Estados Unidos ha hecho bastante progreso entre las dos administraciones contra el enemigo principal. Hay que mantener vigilancia, pero Latinoamérica tiene grandes problemas, y también las alianzas entre Chávez y Irán es peligroso. Es una cosa que hay que recientemente se produjeron denuncias de que Irán estaba montando misiles en territorio venezolano, más allá de la información de su comprobación o no. Esto hizo pensar a muchos analistas en lo que ocurrió en Cuba en el año 1962, cuando la Unión Soviética montó cohetes con capacidad nuclear en Cuba con la intención de amenazar a Estados Unidos y eventualmente de atacarlo. Sí, bueno, lo que pasa es que Chávez año tras año ha estado experimentando, probando hasta dónde puede ir. Él sigue empujando. Y ahora la cosa con Irán está bastante más peligrosa en Sudamérica que había antes, pero de todos modos el peligro más grande está en esa región misma.
y los latinoamericanos tendrán que, bueno, tratar de resolver lo que puedan, y espero que los pueblos puedan resistir las tendencias tóxicas de Chávez y su gente. Hay países que están andando muy bien, como Brasil. Incluso la nueva presidenta Dilma está realmente rechazando el abrazo a Irán que hizo Lula anteriormente. Chile está andando bien. Es curioso, tú que conoces Sí. muy bien Brasil, Sí. cómo esta señora ha puesto distancia en algunas cosas entre su gobierno y el del presidente Lula. Especialmente, la política económica sigue andando bien, Sí. pero respecto a las relaciones internacionales, ella es más realista y realmente no le gusta la idea de Brasil, que quiere ser un país serio del primer nivel, abrazar gente loca como estos de Irán y los extremistas islámicos, que no hay nada en común con Brasil. Y ella, siendo mujer, no aprecia la opresión de las mujeres dentro de la gran parte del mundo musulmán. Entonces hay esperanza ya. Ella se ha expresado abiertamente a favor de los derechos humanos Sí, correcto. en numerosos países, particularmente ha hecho mención de Cuba, y ese es un punto a destacar porque Lula Sí. da Silva jamás se preocupó por la situación de los derechos humanos Sí. en ningún país que hubiera estado gobernado por la izquierda. Sí, él tenía su discurso internacional muy a favor de los dictadores, los hermanos Castro y Chávez. O sea, él domésticamente se portó bien, pero internacionalmente se sentía obligado a apoyar los regímenes de la izquierda. Y entonces Dilma es más realista en ese sentido. Regresando a Estados Unidos, Sí. al presidente Barack Obama en los pocos minutos que nos quedan. La agenda exterior de Estados Unidos de parte del presidente Obama, en tu opinión, es firme, es fuerte, en alguna medida continúa la que se estableció durante el mandato del presidente Bush. Esa es tu afirmación, tu criterio, si no me equivoco, pero su agenda hacia dentro de Estados Unidos. Bueno, su agenda internacional, la prioridad es proteger Estados Unidos contra otro ataque Está haciendo un buen terrorista. trabajo en ese Eso aspecto. está bien. Y también en Irak ha seguido el plan allá. En Afganistán, él ha expandido la misión norteamericana allá, que quizás fue un error. Y eso fue basado en sus compromisos políticos en la campaña. Para criticar la guerra de Irak tenía que decir que estoy a favor de otra guerra para no ser un pacifista. Entonces, realmente yo creo que hay una manera de defender nuestro país sin hacer un proyecto de, entre comillas, construir, no reconstruir, sino construir un país en Afganistán. Pero mayormente él está defendiendo el país, que es muy importante. Su retórica de pedir disculpas por el país no me gusta. En Libia él atrasó en entrar. Ahora el trabajo es mucho más difícil por su indecisión. Si va a hacerlo, hay que hacerlo decisivamente al inicio. Pero bueno, su prioridad es doméstica y ahí está el peligro, pienso yo. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Nos quedan 2 minutos en la política doméstica del presidente Obama. Bueno, el presidente tiene una visión de un país con un sector muy grande del gobierno. Su plan de salud está asfixiando poco a poco el mercado de empleo. La incertidumbre de las hay miles y miles de páginas de reglas que hay que publicar para el plan de salud, para la regla financiera. Él tiene una visión socialdemócrata de este país. Él está más preocupado con la justicia social que pero el la crecimiento justicia social no es mala, Bob. bueno, lo que él se llama, pero estamos en un país de igualdad de oportunidad. Él ve más igualdad de resultado y hay que hablar de otro país, China. ¿Cómo vamos a competir con China? Tenemos que arrancar el capitalismo en este país. Se nos acabó el tiempo. Tenemos pendiente otra conversación. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido nosotros esta tarde. Así que estén todos bien y nos esperen la semana próxima. Bob, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. Quisiera tomarles un minuto de su tiempo para compartir con ustedes la necesidad que tiene este bloque en español y en total nuestro canal 17, debido a recortes en el presupuesto. Eso nos ha llevado a tomar medidas un poco severas para poder mantener este bloque. Y la única manera que podemos cambiar esto es con su participación, no solamente como televidente, sino con su participación económica. Este es su canal 17, que día tras día lleva una programación familiar en la cual usted no tiene ni que preocuparse de lo que ven sus hijos. Una programación de alta calidad,
necesita de usted en estos momentos. Y cómo usted puede ayudar enviando su donación, no importa la cantidad, cualquier cantidad, aunque usted no lo crea, es importante para este su canal 17. Por favor, ayúdenos a mantener este blog en español con su participación económica. Muchas gracias.